estábamos hablando de que estamos continuando con lo que el Señor está soltando en los últimos fines de semana o las últimas semanas. Lo hablamos a nivel de fines de semana porque, bueno, es el momento que nos reunimos, ¿sí? Pero es algo que se da de manera constante durante todos los días, charlas que vamos manteniendo entre nosotros. Es algo que el Señor está hablando y muchas veces usamos esta expresión en este tiempo, ¿no? De eso, cuando decimos esa expresión, en este tiempo, el Señor esto, en este tiempo, entendiendo tal cosa. Estamos hablando de algo que el Señor está soltando de manera profética sobre la iglesia, que manifieste en relación al propósito, ¿sí? No es descolgado. Entonces, en este tiempo estamos hablando sobre cómo nos damos cuenta que es una realidad que en medio de los hijos de Dios se siguen manifestando expresiones que muestran que estamos en distintos niveles en procesos de muerte. ¿Y a qué nos referimos? Vamos a volver a recordar qué significa esto de procesos de muerte. Acuérdense que cuando nosotros ingresamos en Cristo, hay un momento, un instante, un evento donde nosotros nos hacemos uno con su muerte para resucitar a una nueva vida, ¿sí? Resucitar, eso que hablan las Escrituras de que somos nuevas criaturas, nueva creación. Se refiere a que ahora tenemos la posibilidad de portar la genética del nuevo Adán, no del Adán que cayó, sino del segundo Adán, que es Cristo. Y todas las expresiones y distintas maneras que tenemos en las Escrituras, que nuestros hermanos, los apóstoles, mencionaron y desarrollaron en las cartas, ¿sí? Que hablan de esto, de cómo es esta nueva realidad, cómo funciona esto nuevo que trajo en ese momento histórico el Señor cuando se manifestó corporalmente, murió en la cruz, resucitó, que es algo que estaba hecho desde el principio, ¿no? Antes de la fundación del mundo, pero en ese momento histórico se manifestó como una acción profética en medio de el tiempo, ¿no? Bueno, y decíamos, ya volviendo a lo que estuvimos charlando, decíamos que por qué se da esta cuestión de que por más de que nosotros creamos y bueno, creemos que fuimos crucificados, yo creo en Cristo, Cristo es mi Señor, me bautizo, comienzo a caminar un camino, ¿por qué es entonces que se siguen manifestando cosas que tienen que ver con Adán, cuestiones que tienen que ver con cosas que el enemigo nos roba, ¿sí? De tiempo perdido, de cosas que hacemos sin entendimiento? ¿Por qué se dan estas cuestiones que no tienen que ver con esto que expresaban nuestros hermanos, los apóstoles en las cartas, en las escrituras? Y bueno, y llegamos a la conclusión de que, bueno, obviamente, no, tampoco estoy diciendo nada nuevo, es que el proceso de la manifestación o de la formación de Cristo en nuestras vidas, tiempo, ¿sí? Si bien hay un comienzo, es algo que es un proceso de exponer, de poner luz en nuestras vidas y que se ha quitado lo que es Adán y se ha puesto Cristo. Entonces hacíamos esta diferencia. Bueno, entonces no es lo mismo estar en Cristo que Cristo esté en mí, ¿sí? Yo puedo estar en Cristo, ya como
tradicionalmente se dice, ya soy salvo, ya tengo la salvación, ya soy parte de la familia de Dios. Pero ¿y por qué estoy viviendo estas cosas? Y seguramente todos tenemos estos pensamientos a veces y nos hacemos estas preguntas. Y bueno, estos procesos de muerte, ¿por qué hablamos de muerte? Porque justamente la expresión del viejo Adán, la expresión de la naturaleza que cayó, es ir inevitablemente hacia la muerte. Y la muerte en todas sus dimensiones y todos sus aspectos. Principalmente, en el sentido más profundo y fundamental, como separación de Dios. ¿Sí? Y desde ese momento, ¿no? Desde la caída, se manifiesta una naturaleza en los hombres que tiene que ver con separarse de Dios. Constantemente el deseo de la carne tiende a la muerte. Hacíamos una comparativa de que el deseo de Dios tiene que ver con Él, con amor, ¿no? Y lo contrario a ese deseo de Dios es justamente la muerte. Y el fruto de Cristo es lo que nosotros conocemos comúnmente como eso, el fruto del Espíritu. ¿Sí? También podemos usar las expresiones que se dicen en 1 Corintios 13. Eso es la naturaleza de Dios. ¿Sí? Eso es lo que brota de Dios. En cambio, también dice las Escrituras, el deseo de la carne, es esto, tiene como fruto una lista de cosas que nosotros ya nos damos cuenta que no tienen nada que ver con Dios. Vamos a buscar ese pasaje, a ver si vos me podés ayudar. En Gálatas, exactamente, pero no recuerdo bien. Gálatas 5, Gálatas 16, vamos a leerlo. Bien. Estamos hablando del pasaje de Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 16. Es todo esto que estamos hablando ahora. Y la escritura dice así: digo pues en el espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne. Acá están las expresiones que brotan, ¿no? Y está mencionando algunas expresiones de lo que brota de la carne. Las obras de la carne, bueno, son evidentes, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidad, contienda, y podíamos ver algo que era como un patrón acá, que básicamente todas estas expresiones hablan justamente de separaciones. Díganme si la contienda no nos separa. Y hablando a nivel natural, ¿no? Hombre con hombre, contienda. ¿Qué es una contienda? Es una pelea, nos separa. Los celos, nos separa. La ira, nos separa. La rivalidad, nos separa. Disensiones significa separar. Sectarismo, separaciones, envidias, hostilidades. Entonces, por eso decimos que el deseo de la carne es muerte. O sea, no es simplemente que es una condena, que la paga del pecado es la muerte. Estás condenado, que te corten la cabeza. Que ir al infierno
después del juicio. No, que por el pecado entra esto que brota la muerte, brota la separación. Todo lo contrario al fruto del Espíritu y a la expresión de Dios, que es el amor. ¿Sí? Entonces veíamos estas dos expresiones. La expresión de la muerte como el deseo de la carne, ya explícitamente es el deseo de la carne, la muerte, la separación. Y todo lo que hace le brota separarse. En cambio tenemos lo que ya conocemos y muchas veces hemos leído, de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu, y las distintas expresiones o características del amor de Dios, de la persona de Dios. Bien. Cuando hablamos entonces de procesos de muerte, estamos hablando de la expresión de la naturaleza del Adán caído, que nosotros ya somos hijos, ya fuimos insertados en Cristo, ya hemos creído, ya nos hemos bautizado, ya comenzamos el camino, pero se siguen expresando estas cosas. ¿Por qué hablamos de esto? Es para exponerlo, para que podamos, por el Espíritu, estas expresiones y llevarlas constantemente al lugar donde le corresponde, ¿no? Es ese menguar, para que se exprese Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas cosas parece que no. Y hay un dicho muy, muy conocido que dice que el conocimiento no ocupa espacio. Eso es completamente mentira. Todas estas expresiones ocupan espacio en nosotros. Hayan cabida. ¿Sí? Y si lo decía el mismo Jesús, y les hablaba a los judíos, ustedes no me reciben, o sea, ustedes, mis palabras no hayan cabida en ustedes. ¿Y por qué? ¿Por qué no entran las palabras de Cristo? ¿Por qué no entra Cristo? Porque está ocupado el lugar. Entonces esa es la importancia de hacer morir los deseos de la carne. Es la palabra, lo que es la expresión del despojarse, justamente. El despojarse. Despojarse. Hacer espacio. Amén. Amén. Bueno, estamos entonces en tema. Bueno, decía hace un momento que no estoy haciendo ningún descubrimiento al decirles que en este tiempo el desafío. Sí, el desafío más grande o la expresión más evidente de oposición que le da resultado al enemigo es la distracción. Bueno, ¿cómo haya cabida la distracción? O cómo hayan cabida las distintas dinámicas que tiene, porque no nos vamos a poner acá a nombrar todas las dinámicas que el enemigo usa para que no se llegue a cabo el propósito. La característica que le da cabida a estas cosas es entonces tener una mentalidad simple. La mentalidad simple es fruto de la indiferencia. Alguien que es indiferente no le interesa, no le importa algo puntual, ¿no? Déjenme que estoy buscando un pasaje. Mientras buscas eso, yo quiero Acércate por mientras vos buscas el pasaje, a mí me gusta recordar lo que significan algunas palabras, o buscar los significados para tener un poquito más de entendimiento.
Cuando decimos mentalidad, estamos haciendo referencia a la organización de mis pensamientos en una dirección. ¿Sí? Una mentalidad no es algo casual. Y cuando hablamos de mentalidad, ya estamos hablando de un formato que se viene expresando, que se viene realizando, no es algo esporádico, alguna vez tener una actitud simple, alguna vez buscar algo cómodo. No, no, una mentalidad simple, entonces, es ya algo organizado, algo que yo procuro, que voy en busca de. Eso es ya una mentalidad. Sí, una mentalidad, ¿No? ¿cómo se llama? No, una mentalidad, o sea, literalmente hablando, es la manera en cómo se organiza la mente con un cierto patrón. Es algo casual de vez en cuando. Claro. Es algo bien. Claro, mentalidad simple significa que que la simpleza es una característica recurrente. ¿Sí? Eso es bueno hablarlo, ¿no? Y que la mentalidad no es otra cosa que se genera para proteger y llevar a cabo los deseos del corazón. Qué interesante lo que decís. Recién hablábamos sobre el deseo de la carne. El deseo, lo que impulsa, eso se aloja en el corazón. Entonces, está conectado, o sea, la mentalidad es esa estructura que protege ese deseo del corazón, que se encarga de que nada lo dañe, pero también satisfacer ese deseo. Entonces, ¿qué hay en lo importante que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Ahí está. Ahí queda en evidencia. Sí. Y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniosos, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Esto está en 2 Timoteo 3, los primeros versículos. Es importante entender que estamos en estos tiempos, que los últimos tiempos que hablan los apóstoles, el mismo Jesús habla sobre los últimos tiempos, están hablando del momento en que se empieza, que entra el tiempo de la iglesia en acción. ¿Sí? A partir de ese momento estamos en los últimos tiempos. Y por eso uno dice, bueno, en el futuro, no, ya la gente es así, los hombres son así, es lo que nace. ¿No? Y ya era así en ese tiempo, estoy seguro. Siempre fue así, calculo. Entonces, decía recién que la mentalidad simple encuentra su fundamento en un corazón indiferente. ¿Sí? En un corazón que en realidad es incrédulo. Y lo que tiene la simpleza
el peligro de la simpleza es que es lo que nos da en la religión. ¿Sí? Pensemos un poquito en esto. Hacer las cosas sin entendimiento, hacer las cosas porque sí, no hacer las cosas porque no me importa, porque no me interesa. Díganme si no estamos hablando de tradiciones aprendidas hacer cosas aprendidas de memoria, y es lo que siempre hablamos que eso es la religión. La mentalidad simple genera esto. El caminar, el comenzar a caminar religión. Me viene a mí ahora de parte del Señor esto de aclarar la diferencia de un corazón sencillo a una mentalidad simple. Porque a veces Sí. confundimos Sí. perezas. Y corregime si yo no estoy tan... Porque las escrituras dicen que ellos, por ejemplo, los hermanos compartían el pan con sencillez del corazón. No está hablando de simple, sino estaban hablando que no eran gente complicada, que no eran gente pretenciosa. Sí, con doblez de corazón. Gente que tenía dobles intenciones, a ver si podía algo en esto, posición, a ver si sean reconocidos. Sí, a ver, la sencillez tiene que ver con la transparencia, con la honestidad, con la sinceridad. ¿Sí? En cambio, la simpleza habla de ignorancia, habla de indiferencia, que decía recién. Y esto de que vos decís de ignorancia no es inocente, porque ya el Señor se ha revelado. Él nos ha hablado con la mayor expresión con que se puede comunicar, que es a través del Hijo. Símbolos por señales y tipos, sino a través del Hijo. Así que ser ignorante o ser simple no es algo que, uy, pobrecito, nadie le enseñó, es ignorante, es simple. No, no es inocente, es una decisión. Exactamente. Ahí estamos entrando en el punto del conflicto, de por qué esto es conflictivo, ¿no? Porque dicho así, por encima, no parece algo grave, ¿no? En simple, es como vos decías, alguien simple, bueno, es pobrecito, ignorante, ignora cosas, no se da cuenta. Pero justo tocaste el punto. El punto es de que ya tenemos el espíritu. El punto es que tenemos quien nos revela todas las cosas. El punto es que tenemos la mente de Cristo. No podemos ser simples. O sea, si somos simples estamos manifestando otra cosa. Y simple no en el sentido de no formado académicamente, ¿sí? Hacemos también esa salvedad. Como hicimos recién la distinción de lo que es sencillo y lo que es simple, también tenemos que hacer la distinción de que simple no es solamente algo que no sabe porque no estudió, o porque no se formó, o porque no tuvo las posibilidades, o que es ignorante, que es analfabeta, porque claro, estamos en medio del sistema, eso significa ser simple, ¿sí? Pero acá estamos hablando de algo espiritual, ¿sí? No estamos mirando las cosas de la tierra, sino estamos poniendo nuestro foco en las cuestiones espirituales de todo esto, ¿sí? Entonces, esta indiferencia
no es, porque soy así, ¿no? ¿Por qué es importante ir en contra de esto? ¿No? No es algo inocente, como decía Marce recién, exponer que esto es una manifestación de Adán, en contra, es una obra de la carne que va en contra de la obra del espíritu, como dice Gálatas que leímos recién. También me interesa poner claridad en cuanto al concepto de religión, porque hablamos mucho de la religión y que no es una religión. Sí, los que venimos de hace tiempo, que venimos hablando de estos temas y que estamos juntos, más o menos entendemos por dónde va el asunto, porque es algo que hemos tocado en el pasado, pero muchos de los que están escuchando ahora nunca han escuchado estas cosas. ¿Cuál es el problema de la religión? La religión es una ideología, es algo que funciona a nivel mental. La religión no es una dinámica espiritual. Obviamente que está sustentado en cuestiones espirituales, ¿sí? Pero es la manifestación de espirituales en acciones concretas, naturales, ¿sí? Entonces, bueno, qué sé yo, las religiones orientales o el- la religión, claro, cristiana, eh, tienen una figura de deidad, ¿sí? Y todo se resume en acciones humanas relacionadas a la devoción a esa deidad. Pero está centrada en las acciones humanas, ¿sí? En el hacer y no hacer. En el hacer y no hacer. Entonces la religión es una cuestión ideológica, es una cuestión de ideas, ¿no? Entonces, uno puede ser de una religión o de otra religión en relación a lo que le parece mejor, a lo que está convencido mentalmente, ¿sí? Y bueno, de esto no estamos hablando cuando hablamos de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de ideología. Es importante hacer esta distinción y esta salvedad. Por eso decimos que la religión no lleva a nada, porque justamente son acciones humanas. ¿Y qué aprendimos? De que el único camino al Padre es Cristo, y somos parte por gracia. Pero por gracia podemos eh, ser parte de ese camino que dejó Cristo, ¿no? Vamos a usar las palabras escriturales. Cristo es el camino, ¿sí? Entonces, la religión vendría a ser como el antidiseño del camino. Es el contrario al camino, o están en la misma dimensión. Es el camino A. Entonces, la idea de la religión es tener un camino A. Un camino a Dios, un camino a Alá, un camino a Buda, un camino a... ¿Sí? Esa es la idea de la religión. Bueno, ese es un pequeño... Volvemos a lo que estamos charlando ahora. ¿Cómo podemos identificar
la simpleza. Y voy a dar una característica, ¿sí? Que es que los simples, y hablando de los que se manejan con una mentalidad simple, se enfocan en lo externo, se enfocan en las acciones, en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En lo que sí yo hice, en lo que sí yo dije, y está toda su atención ahí. ¿Mm? En vez de estar puesta la atención en, vamos a decirlo así, en la esencia. A ver, es lo mismo que la religión. Decir que enfocarse en las acciones externas es lo mismo decir que está en una religión. Está todo como muy entrelazado esto. ¿Sí? Así que también les animo que no lo separemos mucho, no hagamos como una disección de, ay, esto es la simpleza y esto es la religión por allá, y que es una dinámica, funciona en conjunto, ¿sí? Es algo que funciona en conjunto, no funciona aislado. Decíamos que la simpleza está relacionada a la indiferencia, bueno, la simpleza está relacionada a que este es el inicio de la religión, que está enfocada en acciones externas, ¿sí? Estamos hablando de eso. Podemos seguir desarrollando esto, pero me interesa, para no irme demasiado en el tiempo, es que saquemos un poquito y veamos en perspectiva por qué es importante esto. Tenemos que ir en contra de esta manera que tenemos y que aprendimos de escuchar sermones, de escuchar, de tomar una clase. Lo importante es el propósito de Dios. Lo importante es que se exprese el propósito de Dios. Algo que no es sencillo porque es complejo. Hemos entendido que abarca muchas cosas. A decir que abarca generaciones, ya estamos diciendo que no es simple. Pero lo que nosotros tenemos es sencillo. Obviamente podemos caer en la frase que decimos siempre, que es oír y obedecer, que está correcta, ¿sí? Pero muchas veces perdemos el significado de eso, lo decimos como, tenemos como una respuesta rápida. Es decir, así, oír, obedecer, oír, obedecer, oír, obedecer. No entendemos qué significa esto, de oír, obedecer. Lo importante es el propósito, para que se manifieste el propósito, obviamente que tenemos que oír y obedecer. El punto con la simpleza es que es algo que nos toca, como decía al principio, generacional. Todo afuera está apuntando a la simpleza, a que cada vez los tiempos apuntan a que todo sea más simple. Todo. Y lo vemos de manifestaciones naturales.
naturales. Hoy en día, y de hace décadas, hay una crisis educativa, por ejemplo. Y los que están en el medio están tocados en algún punto por el sistema de educación, saben que es un tema que se sacan los pelos la gente, pensar cómo hacemos para, para que no se incremente la crisis educativa. De crisis educativa me refiero a que cada vez la gente se forma menos y la formación es de menos calidad. Pues esto es espiritual, ¿sí? Es algo que está soltado sobre este tiempo. Que nuestros abuelos nos digan, no, en mis tiempos era distinto, y obviamente que era distinto, porque justamente las dinámicas espirituales entre generaciones cambian. ¿Cuál es el punto? Así como siempre decimos que, si usamos esta expresión de que las cosas que nosotros conquistamos, se las dejamos como plataformas a los que vienen. Vamos a desmenuzar esto que siempre decimos y por ahí se nos pierde lo que estamos queriendo hablar. Lo que nosotros conquistamos, que dejamos a los que vienen, es básicamente hacer lo que nos compete en esta generación en función del propósito de Dios. Eso es lo que tenemos que conquistar. Y no es una cosita sola, ¿sí? Son muchas cosas. Pero el objetivo principal es eso, que no se pierda la generación. Porque Dios no pierde. Los que perdemos somos nosotros. Las que se pierden son las generaciones. Y pasan generaciones hasta que de vuelta el Señor se vuelve a abrir un tiempo donde se puedan manifestar cuestiones relacionadas al propósito de Dios. Y lo vemos históricamente, por ejemplo, ¿cuántos años pasaron para que se vuelva a hablar sobre el tema de que la salvación es por gracia? Como 1500 pasaron. Obviamente que ahí hubo una cuestión de las tinieblas. Siempre las tinieblas están en medio, siempre. El tema es que nosotros damos lugar. El único objetivo de las tinieblas es retrasar el cumplimiento de los tiempos. Ese es el único objetivo de las tinieblas. Y usan todas las estrategias habidas y por haber. Entramos en las estrategias de las tinieblas. Por eso nos centramos en que podamos cumplir el propósito de Dios. Ahora estamos hablando, obviamente, con palabras generales, pero cumplir el propósito de Dios, obviamente, tiene que ver con esto de oír y obedecer. Y este oír y obedecer se da todos los días. Se da en una relación de vida con la iglesia. Porque es donde está Cristo. ¿Sí? Bueno, volvemos a esto de las plataformas. ¿Qué pasa si nosotros, usando la expresión que venimos usando siempre, no conquistamos tal cosa? No sé. Habíamos entendido que teníamos que, no sé, estudiar una carrera, porque el Señor nos había marcado. ¿Qué pasa si yo dejé eso? No fui constante y se pasó el tiempo, no lo concreté y me atravesaron otros procesos en la vida. ¿Qué pasa? Permíteme que hable de ejemplo. Dale, vamos con otro ejemplo. Porque muchas veces el estudio de una carrera se puede tornar como algo que es mío. Claro. Y estamos hablando del propósito eterno. Ahí está. Permíteme, simplemente.
Pongamos como ejemplo, ¿qué pasa si mis hijos no son entrenados en la vida de Cristo y aprenden desde pequeño la obediencia, la sujeción? ¿Qué pasa si yo no sé dejar? ¿Por qué digo esto? Porque era un tema muy, muy importante para el Señor, aún desde el Antiguo Pacto. Enseñarás a tus hijos el camino del Señor. Y hablarás con ellos desde la mañana hasta la noche, en la salida, en la entrada, en el campo, en la ciudad. O sea, no era poca cosa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros simplemente andamos por la vida pensando en nosotros mismos y en lo que podemos llegar a lograr y en los planes que podemos llegar a conquistar y en las metas que nos ponemos y no tenemos en vista que Dios nos está poniendo para que dejemos una generación preparada? Amén. Y pasan los años y eso no. Viene la mujer y tengo un hijo, realmente la voz del Señor se manifiesta en esos momentos de una manera tremenda y bueno, y ponemos el nombre y entendemos, recibimos palabras. ¿Qué pasa si eso se queda ahí? No es que simplemente, bueno, yo no lo hice y bueno, no pasa nada. La generación que viene va a tener que luchar esa batalla. No es simplemente que yo no hice mi parte y estoy postergando lo que tenía que hacer en relación al propósito de Dios, sino que la próxima generación no simplemente va a tener que hacer lo que yo no hice, sino que además va a tener que hacer lo que ellos tienen que hacer en esa generación. Es dejar el doble de trabajo. Dígame si no es una expresión completamente egoísta y centrada en el individuo. Es una decisión individualista, una decisión completamente regida por la soberbia. Y no es inocente. Y eso es una expresión de una mentalidad simple. Decir, y bueno, no me salió, no pude, no tengo ganas esta vez, o no me importa, o sí, sí, mira, me dijeron esto, pero yo a Fede lo como yo quiero y como a mí me sale y como yo tengo ganas. O peor aún, dejar que, no, después ellos van a decidir lo que quieran, porque también es una postura muy simple. En vez de tomar la responsabilidad y asumir el desafío que tengo por delante, enseñar la obediencia a mi hijo, es excusarme en una postura muy, no sé cómo, de libertad, de decir, bueno, cuando él tenga la capacidad de decidir, va a elegir si va a ser obediente o no, si va a seguir a Dios o no, y dejar. Y es lavarse las manos. Sí, lavarse las manos, claro. Eso sí es muy simple. Creo que ya se entendió cuál es el peligro, ¿no? Es bastante crítico. No es inocente. No es inocente. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y llegados a este punto, nos tiene que entrar el apuro. Justamente, no tener una mentalidad simple es que ahora se nos muevan las fibras íntimas de lo más interno de nosotros mismos. Uy, ¿estoy a la altura de lo que se espera de mí en esta generación? ¿Estoy haciendo o estoy postergando? Hebreos capítulo 5. Esto que vamos a leer se está expresando en un contexto de que
autor viene hablando de cosas tremendísimas relacionadas al diseño y a la expresión de Cristo y del cumplimiento de las profecías y cómo la escritura y toda la voz que fue soltada de parte de Dios hablaba de Cristo. Y llegado a este punto tiene que expresar esto. Hace como un paréntesis y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habiendo venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los, vamos a cambiar la palabra perfectos por maduros, que es un sinónimo. Pero el alimento sólido es de los maduros, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, avancemos a la madurez, no echando otra vez el fundamento. Y paramos ahí. No volviendo a repetir cuestiones que ya están sabidas. Supuestamente es que están sabidas, que no están vividas, están sabidas de acá, las escuchamos muchas veces, pero tenemos una mentalidad simple, que se queda en escuchar el sermón, se queda en escuchar la clase, como si fuese una instrucción que después me voy a tener una nota que va a aparecer en un título que me va a dejar hacer otra cosa. Y esto, a los que no son simples, esto lo van a tomar. Y ahora hablo desde Lautaro. Quizás yo no sea el mejor orador y el que tenga las mejores estrategias y herramientas para exponer un tema de manera que emotivamente te toque la fibra más interna. Pero apenas que el espíritu habla a los que son del espíritu. ¿Amén? Bueno, tenemos que ir en contra de manera intencional de la simpleza de mente. No se va a solucionar de manera espontánea. Y el objetivo de todo esto que yo estoy hablando ahora es que podamos ver, que no sea un velo el tema de la simpleza. Y lo hemos hablado muchas veces con muchos ejemplos. Recuerdo ahora el tema, es que en un tiempo hablamos sobre la familiaridad y no moldarse a la familiaridad y ahí porque somos nosotros y nos conocemos, entonces más o menos. También el masomenismo, el hacer las cosas más o menos en el corazón, porque podemos hacer porque, claro, tenemos ese beneficio de la duda, de que bueno, como yo hice las cosas, solamente Dios ve el corazón y me hago el sota y en realidad no es algo que está dentro mío. Tenemos dos maneras de obedecer. Obedecer por fe
o obedecer por obras, que es lo mismo que decir obedecer por amor, o obedecer a medias para aparentar, obedecer por amor o obedecer de manera especulativa, que es muy común esto, ¿sí? Estamos entrenados en ser especuladores, ¿sí? No piensen que es algo, ay, bueno, sí, yo no. Muchas veces pensamos, bueno, esto lo voy a hacer porque sé que Dios me va a dar tal cosa, Dios me va a bendecir. A veces no le ponemos toda la energía, ay, de la magia, pero igual tenemos ese pensamiento, ah, bueno, lo aguanto porque Dios me va a bendecir. Pero no tenemos una obediencia que es sufrida, no tenemos una obediencia que piensa lo bueno, no tenemos una obediencia benigna, que en este ejemplo sería una obediencia maligna sería pensando en mí, pensando en esto que me influye y que me afecta a mí y me beneficia a mí. Mi obediencia debiese ser sufrida, mi obediencia debiese ser bondadosa, mi obediencia debiese expresarse sin envidia, sin jactarse de que obedecí, de que hice. Y ahí podríamos ir por cada uno de los ejemplos que menciona 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, a partir del versículo 4, habla sobre el amor, ¿sí? Habla sobre cómo es Dios, ¿sí? Entonces, recién decíamos, ¿puedo obedecer por amor? Bueno, puedo obedecer así. Esto es obedecer por amor, no es porque te quiero mucho. Obedecer por amor es obedecer en Dios. Obedecer que brote esto, con este enfoque, mirando estas cosas. No obedecer por hacer, que no es inocente tampoco obedecer por obedecer, hacer por hacer, sino que siempre hay una especulación atrás. Cuando no es por amor, es por especulación. No seamos simples. No sé si vos querés agregar algo más. Te pido que ores entonces. Padre, te damos gracias porque tu voz, tu palabra que es Cristo, sigue trayéndonos la luz que podemos admirar. Y mientras haya aún hoy, siempre hay una oportunidad para vivir esta realidad. Gracias, Padre, porque tu voz, tu palabra es eterna, que es verídica, que es autoridad. Y no estoy hablando de la Escritura, estoy hablando de Cristo. Nos habita. Y eso permite que lo que acabamos de escuchar podamos experimentar. No con una mirada que tiene que ver con propósitos personales, como hablábamos al principio, ni con una mirada en deseo de que las cosas me vayan bien, sino con el profundo anhelo de que
tus deseos se lleven adelante. Como una vez un querido hermano dijo, Cristo nos hizo libres para hacer su voluntad en nosotros. Y sea así, Señor. Y sea que lo logres con nosotros. Amén. Que al finalizar nuestro andar en este plano temporal, podamos reunirnos con vos y recibir de vos esta expresión que está en las Escrituras. Buen siervo fiel. Porque se desarrolló el propósito que había en tu corazón. Porque fuimos fieles en la generación que nos tocó vivir y en el lugar donde nos tocó estar. Para que tu plan eterno se lleve adelante, en que no es otra cosa que, como dicen las Escrituras, todo esté nuevamente en orden bajo el gobierno de Cristo. Aunque tengamos que padecer la obediencia, como dice Hebreos 11, y sea nuestra vida andar en cuevas, perseguidos, despreciados, no valorados, será un gozo, Señor. Que tu deseo y tu anhelo se desarrollen igual en nosotros. Queremos salir de la simpleza. Queremos dejar de ver las cosas naturalmente. Queremos dejar de tener la mirada puesta en la tierra. Nos despojamos de esto. Para que entonces haya cabida en nosotros tu mente, tu voz, tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.